Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos ustedes. Y una vez más damos gracias al Señor por este día que nos permite unirnos ahí con ustedes en sus hogares o desde el sitio en el que nos esté acompañando el día de hoy. Yo quiero que hoy usted y yo agradezcamos al Señor y lleguemos delante de su presencia con corazones agradecidos, dispuestos y sobre todo sedientos de su presencia. Puede usted conmigo decirle: Señor, yo hoy y cada día de mi vida quiero más de ti en mí. Podemos hoy juntos decirle: Señor, más de ti, menos de mí. Eso es lo que queremos para seguir adelante todo el tiempo, Señor. Tu presencia con nosotros. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más
de tu presencia, más de tu presencia, Señor. Porque bien lo decía el salmista, es mejor tu presencia, estar en ella un día que 1000 fuera de ella. Y por eso esta mañana, a uno de nosotros ora, Señor, anhelando ardientemente tus atrios. Señor, queremos más de ti en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, Señor, más de ti. Que podamos ir y refugiarnos en tu presencia, oh Dios, y encontrar ahí la paz y la seguridad que nuestro corazón puede necesitar. Delante de ti estamos, Señor, anhelantes de ti. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza.
Dios, que cada día nuestro corazón te anhele más y más. Que cada instante, Señor, seamos conscientes de tu gracia y tu misericordia que nos cuida, que nos guarda, que nos levanta, Señor. Que cada día podamos amarte y entregar más de nuestra vida para ti, Señor. Para que tú crezcas en cada corazón, en cada vida, Señor, en cada uno de nosotros, oh Dios. Porque fuera de ti, Señor, no hay más nada. Que podamos vivir esta realidad, oh Dios. Fuera de ti no hay más nada, Señor, que valga la pena. Te amamos, oh Dios, y agradecemos tu presencia, Señor. Agradecemos tu presencia, Señor. Amén. Hola, buenos días. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este medio. Gracias a usted por acompañarnos durante este tiempo, una hora más o menos, hora y 10 minutos que tenemos en todo el programa. Damos gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de poder entrar a su casa y conversar un rato acerca de las cosas importantes, como es la palabra de Dios, como es Dios mismo, y tratar de poder conocer algo más acerca de Dios que podamos usted y yo poner en práctica en la próxima semana que iniciamos. En esta mañana quisiera iniciar un tema como un inicio, pero también como la clausura de algo. Hemos estado por varios meses estudiando un grupo de hermanos de la iglesia y otros de fuera de la iglesia, el tema sobre la infalibilidad de la escritura. O sea, la Biblia no tiene error, la Biblia no tiene fallas. Y hemos abarcado por buen tiempo aspectos de cómo se hizo la Biblia, estudiamos un parte de historia, vimos algunos otros temas, traducciones, cómo llegamos hasta las traducciones del día de hoy. Y entonces, eso lo terminamos el jueves pasado. Y como a partir de la primera semana, a partir del mes de septiembre, Costa Rica se ha dedicado por mucho tiempo el mes de septiembre al mes de la Biblia. Entonces, quisiéramos también en septiembre poder conversar acerca de la Biblia, temas acerca de la Biblia y la escritura misma. Entonces, en esta mañana yo quisiera enfocar en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21, que nos habla de la escritura y nos habla de cómo poder comprender, cómo poder entender y por qué confiar y creer en que la palabra de Dios, la Biblia que usted y yo conocemos y leemos, podemos aceptarla, podemos confiar en ella. Leo los versículos y oramos. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 hasta el 21, dice, pues no estamos, quiero advertir que voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, por si notan algunas palabras cambiadas. Pues no estamos inventando cuentos ingeniosos como les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia,
Ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Oramos. Señor, al abrir tu palabra pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestra vida, hable a nuestra vida, nos guíe en lo que tu palabra nos indica, nos dé luz para comprenderla, para aceptarla, para obedecerla y practicarla. Gracias te damos, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Ese nomás es un título, nada de fábulas. No son cuentos, dice Pablo, no son aventuras, no es fantasía. Es la palabra de Dios, es creíble y nos va a explicar por qué. En la palabra profética, cuando habla de la palabra profética, habla de la escritura, de lo que se había escrito, de lo que se había mencionado, de lo que se había estado enseñando. Por ejemplo, Jesús nos escogió y tenemos acceso a Dios el Padre por medio de Jesús. Directo, dice la Escritura. En Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz por medio de Jesucristo. Jesús nos ha hecho justos, y es una expresión para mí riquísima, porque cuando el Padre nos ve a través de la sangre, a través de la cruz, ve a Cristo en nosotros, frente a nosotros, y nos ve a nosotros, a usted y a mí, que tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Eso es justos, justificados, dice Pablo en Romanos. Jesús nos ha dado una fe preciosa, igual a la de los apóstoles, igual a la de Pablo, sí, igual. El mismo Espíritu Santo que actuó en Pablo y que actuó en Pedro y en Mateo, es el mismo Espíritu Santo que actúa en usted y actúa en mí como hijos de Dios que somos. Tenemos la misma fe, tenemos el mismo poder, tenemos el mismo Espíritu que nos guía. Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Usted puede vivir una vida santa, una vida apartada del mundo, una vida practicando las cosas buenas, porque Él, Jesús, nos ha dado todo lo que necesitamos. Tenemos todas las herramientas para poder enfrentar al pecado. Tenemos todas las herramientas para poder enfrentar el poder del mundo, el poder del diablo, el poder del pecado, que no nos siga manipulando y tergiversando como en muchas ocasiones lo ha hecho. Jesús nos promete una eternidad en el cielo con Él. Cuando Él regrese, vendrá por nosotros, y eso lo terminamos de ver en la segunda carta de Tesalonicenses la semana pasada. Jesús viene por segunda vez. Eso es uno de los temas que están de boga, digo yo, que están de moda. Todavía no hay muchos que se hayan animado a decir para cuándo. Yo creo que los golpes del pasado han animado a otros a callar y a esperar. Es importante. Todo lo que está pasando en el mundo nos indica de que Dios tiene algo y está planeando y está orquestando algo con el mundo. Usted y yo debemos de poner nuestras antenitas de vinil en contacto, porque Dios algo nos está queriendo decir. Con todo esto de la pandemia, con todas estas de las aguas, los huracanes, en fin,
todo esto no es un castigo de Dios, es una advertencia, es un llamado de atención para que usted y yo, como hijos de Dios, pongamos atención a Él, a Dios, y en lo que Él está haciendo y planeando. Entonces hay una pregunta: ¿cómo sé si es verdad todo lo que ha enseñado o enseña la Biblia? Los que les escribe Pedro le podrían preguntar directo a Pedro: Pedro, ¿cómo sabemos que es verdad todo lo que nos has enseñado? Porque si nosotros leemos la primera carta y la segunda carta, todos estos temas, Pedro los menciona en esta carta. ¿Cómo sabe usted que esto, que Jesús nos amó, que Jesús nos perdona nuestros pecados, que Jesús nos ha hecho justos, que tenemos acceso ¿cómo entendemos bien esto? ¿Es verdad? Hay a lo menos 3 maneras de poder saberlo. 2 de ellas no voy a meterme porque son un poco filosóficas y la verdad es que no vale la pena, pero las voy a mencionar. La primera manera de poder saber esto se llama racionalismo o la razón. Es aquellos que tienen que razonar todo, y si no lo pueden razonar, si no les cabe dentro de la razón, pues entonces no lo creen, no lo aceptan, no lo quieren. Si no pueden meterlo dentro del paquete de la razón, si no lo pueden entender, si no lo pueden comprender, entonces no es verdad, no lo pueden creer. Eso se llama racionalismo, donde la razón es sobre todo el conocimiento. No hay ningún conocimiento que no pueda pasar por el aspecto de la razón. Y la segunda manera de entenderlo, o de creer, de saber, es el empirismo. Eso tiene que ver con la experiencia. Hay quienes quieren pasar todo el conocimiento por medio de la experiencia. Es que si yo no he experimentado esto, yo no puedo creerlo, no puedo conocerlo. La experiencia, en este caso, es sobre todo el conocimiento, la razón o la experiencia. En ambos casos no hay verdad absoluta en esto, pero permítanme caminar un poquito en el texto para poder llegar a la tercera razón. Lo primero que podríamos decir es que el Evangelio no es un cuento de hadas. El Evangelio, perdón amigos, se me olvidó, siempre me emociono y se me olvidan las cosas. Ahí está racionalismo y está empirismo. Ahora, lo primero, el Evangelio no es un cuento de hadas. Vea el versículo 16, vaya conmigo al 16. Pues no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Esto es una manera genial de escribir Pedro, sobre lo que estaba pasando. ¿Qué estaba sucediendo? Estaba de moda que Jesús se había ido, ya había muerto, había resucitado y él había dicho: regreso pronto. Yo regreso, de la misma manera como me fui, voy a regresar, porque donde yo estoy quiero que ustedes estén. Y entonces todos aquellos creyentes habían creído en Cristo por su muerte, pero también por su resurrección, y todos lo estaban esperando. Algunos ya andaban hablando mal, andaban diciendo que eso era una fantasía, andaban diciendo que en nuestros días diríamos: eso es un cuento chino, eso es un invento. Y ya estaban dudando, ya habían sembrado duda en el corazón de muchos, en la iglesia de Galacia, en la iglesia de Filipos, en la iglesia de Tesalónica. Estaba en el mismo problema. Pablo nos lo cuenta en las cartas de Tesalonicenses. Estaban luchando con este problema sobre la segunda venida de Cristo, y Pablo lo expresa de una manera genial. Dice: no estamos inventando cuentos ingeniosos o fábulas. La palabra fábula ahí tiene que ver significa cuento, significa ficción, significa mitos.
todas estas fábulas, todos estos inventos ingeniosos, tienen que ver con la manera pagana de pensamiento y tiene que ver mucho con la mitología griega en aquella época, que era, digamos, lo que la gente creía. Entonces, dentro de la mitología griega se hablaba mucho de dioses, y hablaban mucho sobre, por ejemplo, Medusa, que era una guardiana protectora, que era una joven hermosa, y su pelo, en un acto de ira de una de las diosas, lo había convertido en culebras. Y entonces eso lo vemos en las películas, ¿verdad? Sí, esa es Medusa, era una diosa. O Zeus, conocido como Júpiter. También hablaban mucho de Dionisio, conocido como el dios de la vendimia y del vino. A eso les caería mucho, o este dios caería muy bien a muchos que les gusta el vino. Artemisa era una hija de Zeus, conocida como la diosa que sanaba enfermedades de mujeres. Apolos, hijo de Zeus, o Afrodita, en fin, había un poco de nombres más que decían que eran dioses y que los metían en unos cuentos tan fantásticos, que se metían con los hombres y con las mujeres, con los humanos, y entonces habían hijos de dioses, semidioses, y todo ese cuento de la mitología que usted y yo hemos oído. En ese momento, en esa época, empezaron a coger eso y a tratar de mezclarlo con la segunda venida de Cristo, con la palabra profética, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, que es la Escritura. Ellos les dice Pedro, ellos les dice con mucha firmeza, dice, no estamos inventando cuentos ingeniosos. Dice, ellos, los siervos de Dios, no andan hablando fantasías, no andan hablando fábulas, no andan diciendo cuentos. ¿Por qué? Porque dice Pedro, él y otros más, lo vieron con sus propios ojos. Lo vieron cuando estuvieron allá en el monte de la transfiguración. Ya es otra cosa, ya no es solamente una hablada. La gente dice, ok, Pedro, usted lo vio, ¿y qué vio? Bueno, yo vi a Jesús, yo vi esto. Ya es un aspecto diferente. La persona que nos conoce puede creer más fácilmente, puede aceptar el Dios que usted y yo creemos y confesamos cuando lo ve actuar en nuestra propia vida. Y es lo que Pedro estaba diciendo, nosotros lo vimos, o sea, no es mentira, nosotros lo vimos. Pablo en otra ocasión dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces Pedro está diciendo, no es una fábula. Allá en Mateo describe cómo Jesús, llegando al monte con Pedro, Jacobo y Juan, o Santiago, Jacobo es el mismo, Jesús se transforma, se transfigura, hace una metamorfosis y su cuerpo resplandeciente y sus ropas blanqueadas a tal punto que no solamente está Jesús, aparece por ahí Moisés y Elías, aunque también yo creo que usted podría estar diciendo, pero eso no es fantasioso. Yo no puedo decir que lo he visto, yo puedo decir que todo lo que Jesús ha prometido lo ha cumplido, y eso para mí vale. Entonces, no es un cuento, el Evangelio, la palabra de Dios, no es una fábula. Lo segundo es que, esto que puse ahí, lo que induce es a la incredulidad. Los incrédulos, a las personas que no quieren aceptar a Jesús o conocer que Jesús realmente es el Hijo de Dios, se basan en cosas de este tipo para no creer. Yo oigo, por ejemplo, gente que decía, no, yo no puedo ir a la iglesia porque conozco más de uno que decía que era cristiano, que decía que era evangélico y ha hecho esto y hace lo otro. Y van y se aplauden y hacen aquí, pero viera la vida de ellos. Sí, yo entiendo. De esos hay un montón también. Yo conozco muchos sapricistas y liguistas que dicen que son, pero nunca van a un estadio, nunca se ponen una camiseta. Usted diría, pero eso es diferente. Claro, es diferente. Porque Jesús es verdadero.
Jesús es verdad, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es real. Y necesitamos nosotros entender y creer que Él es verdad. Cuando empezamos con estas cosas a poner excusas y a mezclarlas, lo que nos lleva es a un estado de incredulidad. Lo otro es que las Escrituras, la palabra de Dios, es confiable. Lo que usted y yo conocemos como la Biblia es confiable, es creíble. Vean, leamos versículos, el 16 al final dice, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria, versículo 17, de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo. Aquí hay un paso de lo que no se puede creer a lo que se puede creer, a lo creíble. Pedro menciona dos razones para poder creer en lo que ellos están diciendo. Habla de una experiencia personal, nosotros lo vimos, y habla de una experiencia profética escritural. Cuando digo profética, digo escritural, trato de enfocarlo en la escritura, que es lo que la Biblia nos indica. ¿Por qué profética? Porque él dice, cuando oímos la voz del cielo, ¿qué dijo? Ya eso estaba profetizado que iba a suceder. Entonces, está dando, ¿por qué creer? Porque da primero dos experiencias, una personal que es subjetiva porque él vio y experimentó, hoy podríamos decir que es subjetiva, pero la otra es una experiencia profética porque está escrita que iba a pasar. El apóstol Juan, que fue uno de los que estaban por allá, dijo en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesús, y él vuelve a decir allá en primera de Juan 1:1-3, dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos, y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Vea qué belleza, porque ambos están diciendo, Él, Jesús, Él es vida. Jesús ya lo había dicho, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Él había dicho que quería que estuviéramos con Él, porque Él decía que donde Él estaba, Él quería que estuviéramos con Él para siempre. Entonces hay un testimonio escritural. Ahora, en el versículo 17 al 18, Pedro nos da esta experiencia personal. Nos lo narra, lo acabo de leer. Cuando Él, Jesús, recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. ¿Cuándo fue eso? Allá en el monte, Jesús había llevado a Pedro, a Juan y a Jacobo, y les dijo, venga, vamos a ir a orar, y lo subió. Y estando ahí en el monte, se transfigura, no se transforma, se transfigura. Hay un cambio en su semblante, hay un cambio en sus vestiduras, se ponen blancas, se transforman en blanco, y su rostro es iluminado. ¿Por qué? Porque del cielo se abre una ventana. No sé si fue una ventana, fue una puertilla. Del cielo se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. No fue una paloma la que habló, no fue una nube o el viento del soplo, el soplo del viento, perdón. Dice,
Pedro, nosotros lo oímos, hay un testimonio ocular. Los tres vieron a Jesús transfigurarse y vieron, además de ver a Moisés y a Elías, vieron a Jesús transfigurarse. Es decir, mostrar su gloria. Mostrar quién era, además de esa experiencia súper extraordinaria que tuvieron. Además de eso, dice que Pedro, Jacobo y Juan también habían visto a Jesús sanar, habían visto a Jesús multiplicar el pan y los peces, lo habían visto caminar sobre el agua, lo habían visto resucitar muertos, lo habían visto a él morir y resucitar, lo habían visto ascender al cielo. Había un testimonio ocular, algo que ellos decían: por esto no es una fábula, nosotros lo vimos. Además de eso, los tres escucharon la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Los tres escucharon la voz de Dios Padre. Esos no son mitos, esos no son cuentos, esos no son invenciones, esos no son aspectos llenos de fantasía. Muchos de los discípulos de Jesús, a lo menos 11, murieron como mártires porque estuvieron dispuestos a morir por Jesús y por decir que ellos testificaban de una manera ocular lo que había pasado. Y entonces le dijeron: o niegas a Cristo y dices que eso es mentira, o te mueres. No, me muero, y se murieron. Ahora, la experiencia personal es buena, pero no podemos basar nuestra fe y creencia solo en una experiencia personal. Por muchos años yo he escuchado muchas cosas raras, cosas raras y extrañas. He oído de sueños, he oído de visiones, me han contado, me han llegado y me han dicho: así dice el Señor, profecías por aquí y por allá. Ahora, pero mi fe y mi creer en Dios no está basado en estas cosas raras y extrañas. No está basado en experiencias personales. ¿Por qué? Porque mi fe depende de Dios. Y si alguien me viene a decir a mí en este día: es que yo fui al cielo y subí y estuve con Jesús y tomé café y me comí una arepita con él o una tortillita con queso, pero regresé para decirte algo, yo no le creo, porque ¿quién estando con Jesús prefiere bajar para estar en este lugar? Cuidado, las experiencias personales no son malas, pero son para crecimiento personal. Usted puede haber tenido una experiencia preciosa con Jesús, en un tiempo de oración, en un tiempo de intimidad, en un momento en donde usted pudo sentir la gloria de Dios. Usted pudo haber sentido de verdad ese abrazo del Padre, esa presencia divina, y eso no es malo, eso es bueno, pero es suyo. Usted no puede hacer una doctrina, usted no puede influenciar o obligar a alguien a creer lo que usted vivió. Es su experiencia. La experiencia personal nos ayudan, en algunos casos, a poder nosotros ayudar a otros a creer. A creer. Hace muchos años atrás, estando en una oficina pastoral, en una iglesia donde pastoreaba, entré en ella y le puse, de alguna manera me puse a reclamarle a Dios. Y yo le dije: mi papá no es de besos y abrazos, mi papá biológico, no es de muchos besos y abrazos. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, él todavía está con nosotros. Pero hasta el día de hoy, él no es de muchos besos y abrazos. Él es no frío porque nos ama, pero no es tan de esas personas expresivas. En esa oficina yo le dije a Dios: Dios, sabes que en este momento yo necesito un abrazo de mi papá. Yo estaba en un lugar, él estaba en otro, imposible de poder lograrlo. Le digo: si tú quieres, si tú puedes, si está bien contigo, tú me puedes abrazar.
Y estando en esa silla, empezó a rodearme como un viento. Y empezó a apretarme. Y todo aquel anhelo que había en mí por el abrazo de mi papá, fue satisfecho por el abrazo de mi Padre Celestial. Nunca más se volvió a repetir, pero hasta el día de hoy ese abrazo me acompaña. Cuando veo a mi papá, yo lo abrazo y le doy un beso. Pero yo no puedo hacer una doctrina de eso. Yo puedo decir que Dios me ama de tal manera que me satisfizo en ese momento. Y yo puedo decirte de tal manera que Dios te ama, que mandó a su Hijo Jesús a morir por usted en la cruz, para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna, para que usted y yo pudiéramos ser salvos, para que usted y yo pudiéramos llamarlo Padre a Él. Él derramó su sangre en la cruz para que usted y yo pudiéramos ser hijos de Él y tener perdón de pecados. Es un testimonio personal. Es una experiencia personal. Eso lo que me ayuda a mí es a creer, tener credibilidad en lo que Dios a través de la Escritura está haciendo. Y 3, la Escritura, por eso podemos decir que la Escritura es confiable, pero también decimos que la Escritura, la palabra de Dios, nunca falla, nunca falla. Versos 19 y 20 dicen: debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Confiamos aún más, dice el versículo 19, debido a esa experiencia. ¿Cuál experiencia? A la que tuvieron en el monte, cuando Jesús se transfigura. A la experiencia de caminar con Jesús por 3 años. Ellos entendieron que su palabra, que lo que Dios dice, Él nunca va a fallar, y esto es, tienen ahora más confianza. Para ellos la palabra de Dios para nosotros la palabra de Dios es nuestra autoridad suprema. No hay otra mayor. No hay nada que le puedas poner a la par de la Biblia. Es la Escritura, es nuestra autoridad suprema. Las palabras cumplidas, dichas por los profetas, nos dan seguridad de que esto es verdad. Cuando profetizaron que Jesús venía, vino. Cuando dijeron que iban a nacer de tal, nació. Cuando dijeron que iba a estar, todo lo que se ha dicho acerca de Jesús y del mundo se ha cumplido. Hay cosas que están por cumplirse, como el regreso de Jesucristo por segunda vez. Pero si se cumplió todo lo anterior, ¿por qué no se va a cumplir lo que falta? Eso nos debe darnos a nosotros confianza. La palabra de Dios nunca falla. Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, porque lo que Dios enseñó a través de su palabra es perfecto, es fiel, es vida, es verdad, no cambia, alumbra, es luz, es espada de 2 filos. Esto es la palabra de Dios, no falla. Ahora, vea lo que dice. Dice que alumbrará como lámpara que brilla en un lugar oscuro. El Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El Salmo 119:160 dice que la suma de tu palabra es verdad. El Salmo 119:130 dice que la exposición de tus palabras alumbra hasta encender a los simples. El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él, Jesús, ella, la palabra de Dios, Jesús la inspiró
la palabra de Dios es nuestra antorcha hasta que Cristo venga, hasta que el día amanezca, dice, y Cristo, la estrella de la mañana que menciona Juan en Apocalipsis 22:16, brille en ustedes. ¿Qué es esto? Es que si yo no tengo a Cristo, ando en oscuridad, y el único que puede alumbrar mi camino es Cristo viviendo en mí. Es la oportunidad de tener nosotros a Cristo en nuestro corazón. Es creer en Él, es confiar que su palabra es clara, es fiel, es firme, es verdad. Es creer con todo nuestro corazón que ella no falla, que es confiable, y entonces ella misma va a alumbrar nuestra vida como una antorcha en un lugar oscuro. Sí, usted tal vez dirá, ¿y yo qué? ¿Cómo qué? Usted podría entender, dice el versículo 19, entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Es palabra de Dios. Lo que tenemos es la palabra de Dios. Ningún hombre escribió porque quiso escribir. Esta palabra de Dios no es de ningún hombre, viene de Dios. Dios inspiró, Dios la guió y la ha conservado hasta el día de hoy. Su palabra, ¿para qué? Para que ella brille para usted, para que usted pueda tomarla, aceptarla, leerla, creerla y obedecerla. Hay una garantía más, es que la palabra de Dios no falla y no tiene error. Por años, la gente ha tratado de buscar errores. Por años la gente, la ciencia, los matemáticos, los incrédulos han tratado de encontrar una falla, una abertura, un lugar pequeño donde poder meter algún alfiler y poder despedazar. Pero en ella no hay falla alguna, en ella no hay error alguno, en ella ni conduce al error, no tiene error y no conduce a ninguna persona al error. Ella es fiable, es segura, es confiable. Es la palabra de Dios. Y una garantía más es que el carácter de Dios garantiza que la Biblia es verdad. El carácter de Dios. Tito dice, esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y Hebreos dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Es la palabra de Dios. Es la verdad. Hay cosas que no podemos razonar. Hay cosas que la experiencia no nos pueden ayudar. Pero hay una tercera. Y esta última nos anima a entender que esto es certero. La verdad, la palabra de Dios es certera, tiene certeza. Pero lo que le decía, la última manera de saber que es verdad es la revelación. De incredulidad a creíble a certeza. Versículo 21 dice, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. El término impulsar en la Reina Valera dice inspiró. La idea es de un velero que alzando sus velas, el viento lo lleva por donde tiene que llevarlo. Esa es la palabra impulsar, es como dejarnos de. Lucas en Hechos 27 usa el mismo término de impulsar, de inspirar, para decir que nos dejemos llevar, como quedando a la deriva. Es cuando Pablo tiene un naufragio y Dios le promete que ninguno va a morir. Y entonces él simplemente dice, no, déjense llevar por la corriente, ellas nos van a sacar, no nos vamos a ahogar. Esta es la idea. La palabra de Dios no es por iniciativa humana, al contrario, es el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas. La pregunta, si el Espíritu Santo fue el que guió
Dios manifestó su idea, su corazón, puso todo lo que tenía que poner acá. ¿No es Él mejor que nadie que nos guíe a entender su palabra? ¿No es más fácil dejarnos caer en los brazos de Dios y que Él a través de su palabra nos guíe, nos transforme, nos lleve a donde tiene que llevarnos? Eso es revelación de Dios. Pablo en Timoteo le dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es para lo que sirve la palabra, para que usted y yo podamos vivir de una manera correcta. Ahora, dice Pedro al final del 21, ellos hablaron de parte de Dios. Todos los que escribieron, 40 autores si más no me equivoco, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, en épocas muy diferentes, con posiciones sociales muy diferentes, con educación muy diferente. Todos ellos, dice Pedro, todos ellos hablaron de parte de Dios. No hay otro libro que se compare con la Biblia. No hay otro. No hay otro libro más vendido que la Biblia. Las experiencias se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Perdura. Lo mismo se dijo hace 2000 años cuando Jesús dijo, yo te amo. Yo he mostrado mi amor para que usted pueda venir a mí. Yo perdono sus pecados. Es la misma idea, el mismo concepto, las mismas palabras son hoy. Somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Si le recibimos, si tenemos la decisión de aceptar, de creer lo que es Jesús y lo que Él hizo, seremos salvos, seremos sus hijos. El mundo cada vez está más perdido, más quebrado, pero la palabra de Dios no ha perdido su brillo, ni su eficacia, ni su poder. La palabra de Dios permanece, es confiable, no ha perdido. Tenemos la certeza que la Biblia es la palabra de Dios y que a su debido tiempo se cumplirá toda palabra que falta por cumplirse. Tengo la certeza y tenemos la certeza que obedeciendo la palabra de Dios lograremos apartarnos de este mundo y vivir en santidad para que Dios, quien es nuestro Rey y Señor, sea glorificado. Leyendo, encontré esta historia que me pasó, me parece bonita y quiero terminarla leyendo. No es mía, no digo de quién es porque no aparece el autor, pero se lee de esta manera. Contemplando la naturaleza, una sabia maestra se fijó en un hermoso jardín. Mientras olía las maravillosas fragancias de las flores y era absorbida por la belleza del jardín, vio a una mariposa que iba de flor en flor. Pasó un par de segundos en una rosa, después fue a una margarita y finalmente se posó en un girasol. La mariposa no sacaba ningún provecho de ninguna de esas flores. Después, la maestra vio a un botánico con un gran cuaderno de notas y una lupa en su mano. El botánico iba observando cada flor y llenaba su cuaderno de notas. Tras horas de meticuloso estudio, la mayor parte de lo que había aprendido estaba en su cuaderno, cerrado y olvidado. Después vio la maestra a una pequeña abeja. La abeja entraba en una flor, desaparecía de la vista por un momento y emergía llena de polen. Había dejado la colmena vacía, pero iba a regresar llena y al hacerlo compartiría su abundancia. Con ese polen se haría dulce miel para mantenerle a ella y a las otras abejas de la colmena. Muchos son como la mariposa, que van de iglesia en iglesia, de conferencia en conferencia, de actividad en actividad,
están tan ocupadas y gastan tanta energía, pero no les sirve de nada. ¿Por qué? Porque no ponen su corazón en lo que hacen, no cambian, están contentas solo por hacer más en estos días, donde es tan fácil conectarse a una actividad de Zoom. Cuidado, que Zoom no nos robe la bendición de un tiempo de intimidad con el Padre. Otros son como el botánico, pueden estudiar las cosas con gran profundidad, pero nunca aplican a sus vidas lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque se contentan con estudiar, saben mucho, pero reciben poco beneficio de ello, ya que al buscar simple conocimiento no se ven afectados por lo que van aprendiendo. Es decir, tienen mucha mente, pero nada ha llegado a su corazón, no hay cambio. Cuidado, los títulos no salvan a nadie. Si fuéramos como la abeja, nuestra vida sería muy diferente. ¿Por qué? Porque al perdernos en Jesús, al entregarnos con todo el corazón, al aprovechar cada oportunidad para enriquecer nuestra vida en Él, al sacar provecho de todo lo que hacemos, al sumergirnos abundantemente en Jesús para que otros también puedan salir bendecidos, nuestra vida es cambiada. Nuestra vida cambia cuando yo aprovecho esas cosas. La pregunta es, ¿eres como la mariposa, el botánico o como la abeja? El evangelio que tenemos, la palabra de Dios que tenemos es para vivirla y compartirla. Las escrituras, la Biblia, son el instrumento que Dios ha dejado para que usted y yo crezcamos. La combinación de los dos nos ayudan y nos animan, nos deben cambiar nuestra manera de vivir. El evangelio, las escrituras, ambas juntas, deberían de cambiar tu vida y la mía. Santiago termina diciendo, sed hacedores de la palabra, en Santiago 1, 22 y 25. Sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado, dichoso en lo que hace. Yo podría terminar y quiero terminar con esto. Si tú confías en la palabra de Dios, si confías en el evangelio, entonces debes cambiar, debes obedecer. No es solamente leerla, no es solamente memorizarla, es practicarla. Yo no sé cómo estás tú y cuál sería tu situación. Yo espero que esté bien, pero también puede ser que hay en este momento dificultades, hay dudas, hay inquietudes, hay situaciones en tu vida que no te han ayudado a mejorar. Tal vez tú dices, yo conozco al Señor, yo oro, yo leo la Biblia, pero mi vida sigue siendo lo mismo. Hay que revisar qué está pasando. Permítenos orar contigo, permítenos ayudarte, permítenos compartir contigo de una manera más personal. Ahí aparecen nuestras direcciones. Puedes escribirnos, llamarnos. Y si tú quieres que Jesús sea el Señor de tu vida, si tú quieres que Él entre a tu corazón, solamente puedes repetir esta oración y dejar que Él entre a tu corazón. Y después de que lo has hecho, puedes escribirme ahí al WhatsApp y yo voy a conversar contigo de otra manera. Señor Jesús, creo que tú eres Dios. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que
lo que hiciste en la cruz, derramar tu sangre, me da a mí vida, me da a mí perdón de mis pecados. Reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, reconozco ese sacrificio en la cruz. Yo quiero aceptarte como mi Señor. Yo quiero abrirte mi corazón. Yo quiero invitarte a que entres a vivir a mi vida, que quites y limpies todos mis pecados. Te pido perdón por ellos. Sé que me amas. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hija. Entra a mi corazón hoy. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si esa fue tu oración, escríbenos. Escríbenos. Estamos para servirte. Estaremos orando por ti. Nos vemos la próxima semana. Empezaremos una serie sobre la Escritura, sobre la Biblia. Dios te guarde. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.